Yo quisiera hablar esta mañana del tema, el sentido de la restitución. Tomemos pues nuestras Biblias en el libro de los justos, el libro de Job 42, 10 al 12. Anoté un pasaje en el libro de Job y otro en el libro de Daniel. Leamos esto. Y Jehová restableció el antiguo estado de Job cuando oró por sus amigos, y Jehová aumentó al doble todo lo que había sido de Job. Y bendijo Jehová la postrimería de Job más que su principio. Primero, a causa del pecado de Adán y Eva, todo lo que creó Dios espera una restitución. El hombre espera una restitución. Los animales esperan una restitución. Los árboles esperan una restitución. Adán era Dios al principio. Es el quien nombró a todo ser viviente según Génesis 2:19. Y seremos dioses en el milenio. Y nuestra esperanza recibió varios sellos en el transcurso de los tiempos. Cuando hablaba Moisés y las cosas venían a la existencia, cuando las aguas y las cosas invisibles obedecían a Moisés. Cuando Adán vio que Josué hablaba y el sol obedecía, ¿ven? Eso iba más allá de la posición que él tenía. Cuando Adán vio el maná bajar del cielo, el alimento de los ángeles concedido a los humanos, eso era más allá de la restitución que él esperaba. Según el diccionario, la restitución es una vuelta al primer estado. Restituir significa devolver, restablecer, volver a poner en su primer estado. Pero espiritualmente, es más que esto. Sin embargo, si Dios permitió la caída, era para mostrar que es el Dios de la restitución. Si Dios permitió la enfermedad, la lisiadura, la esterilidad, es para mostrar que es el Dios de la restitución. No solo él dio un hijo a Sara, sino que también la rejuveneció de forma que el rey Abimelec codició a esa anciana de más de 90 años porque Jehová que la rejuveneció es el Dios de la restitución. Cuando él envió a Sansón, este libertador a Israel, después de la caída, Dios le restituyó la fuerza de forma que la Biblia dice que Sansón, en su muerte, mató a muchos más filisteos de lo que había matado antes. Pero retengan que la restitución solo puede tener su sentido cuando nuestra fe vuelva a la de los apóstoles, es decir, a la fe que tuvieron en Juan 6. No una fe apostólica sino profética. Los judíos tienen al profeta vivo por absoluto. Ustedes dicen, hermano Philip, por la gracia de Dios, entiendo todo lo que predicaste, entonces lo creo. Si tras razonar y examinar, su inteligencia pudo captar y comprenderlo y que creyeron, eso ya no es la fe. Y no esperen bendiciones que ordena la restitución. No. No creyeron por medio de la fe, sino por medio de la inteligencia y de su grado de comprensión. Esta es una fe intelectual. Si dicen, oh, bendito sea Dios. Yo tenía preguntas, no creía, pero como me lo explicaron todo, creo ahora. Si creen porque el mensaje les ha vencido y creen por falta de argumento, no es la fe profética sino una fe apostólica. Ahora bien, la fe perfecta es la fe profética. Un hijo de Dios dice, hermano Philip, no lo entiendo todo, pero creo, ¿qué debo hacer? El hijo del diablo dice, hay muchas verdades dentro, pero hace falta que hablemos de algunos puntos. Este es un hijo del diablo y si está vencido, él va a creer. Uno cree porque está convencido, otro cree porque está vencido. La fe viene del fondo del corazón y no de la cabeza. Por eso los testigos de Jehová que son estudiantes de la Biblia hacen bien en no esperar milagros. Dios no obra con la cabeza sino con el corazón. Dios no obra con la inteligencia sino con la fe. La revelación no se acepta por medio de la inteligencia sino por la fe. Dios no utiliza y no obra con nuestra inteligencia sino con nuestra fe. Está bien cantar. Cuando no pude oírte, aceptar sin comprender, quiero amarte bastante, con el tono de mi Dios más cerca de ti. Pero es la aplicación lo que Dios mira. No hay que cantar eso mientras que no sigues al profeta vivo de tu tiempo. Las promesas de la restitución son únicamente para los que siguen por la fe. Y en ojos de Dios, los que creen este mensaje son los que lo creen, no por medio de la inteligencia sino por la fe. Ellos dijeron en la visión, no vimos al ángel y al cordero y no oímos las palabras que pronunció el cordero, pero lo creemos enteramente. ¿Cómo? Por medio de la fe. Y sobre la base de esta fe, en el seno de esta confusión física y espiritual, la restitución tendrá un sentido para ustedes en este siglo y en el siglo venidero. A principios de la Iglesia, el Señor Jesucristo le concedió una palabra pura, un espíritu verdadero y un gran poder que el diablo reemplazó por la teología, los espíritus de adivinación y un gran poder de extravío.
Es Dios mismo quien permitió eso para mostrar que Él es el Dios de la restitución. Al tiempo de la restauración, veíamos a los hombres como árboles. No veíamos claramente. Veíamos un diccionario como una Biblia, veíamos una enciclopedia como una Biblia, veíamos Louis Segond como una Biblia, veíamos King James como una Biblia, veíamos Todd, Scofield, Thompson, Colombe como Biblias, pero después de la restitución vemos claramente. Al tiempo de la restauración, veíamos todo espíritu que hablaba en lenguas y obraba en una iglesia como el Espíritu Santo, pero después de la restitución vemos claramente. Antes de la restitución, veíamos fetichistas en chaqueta y les llamábamos profetas, pastores, hombres de Dios, pero después de la restitución vemos claramente. La Biblia había prometido un colirio en la edad de la Odisea para que viéramos distintamente, y es esto lo que estamos experimentando. Naamán no comprendía el clamor de medianoche, pero cuando recibió el bautismo de la restitución, su espíritu se abrió y comprendió la profundidad de este mensaje. La restitución solo puede tener sentido cuando nuestra fe sola encuentre y acepte lo que Dios está haciendo, lejos de la sabiduría humana. No nuestra inteligencia o nuestro raciocinio o nuestra comprensión, sino nuestra fe. Dios nos dio esta inteligencia y sabiduría que tenemos solo para las cosas terrestres. Y no debemos mezclarlo con el plan de la salvación. La palabra viene por la revelación de Dios a un profeta y es aceptada por la fe. Los razonamientos, la sabiduría y la inteligencia en la marcha son una abominación. Dios puede tolerarlo por un pequeño tiempo, pero si toda nuestra marcha está sobre la base de nuestros numerosos conocimientos egipcios, entonces eso es falso. Cualquiera que ande por la inteligencia y la comprensión no conoció la noción de profeta. Sin embargo, es sobre la base del llamamiento y la comisión sobre lo que nuestra fe debe ser activada. Y lo que debe producir esta fe de una vez por todas, Dios debe haberlo concedido desde el principio. ¿Qué les recuerdan los nombres como Jeremías, Isaías, Amós, Abdías, Ageo, Sofonías, Oseas, Joel y otros? ¿Milagros? No. Ellos lo hicieron tal vez, pero en el informe del ejercicio de su ministerio, eso ni siquiera fue relatado. Cuando Pablo se presentó ante las naciones en Hechos 26, ante Festo y el rey Agripa, ¿de qué habló? ¿Había tratado de mostrar cuán glorioso era el ministerio de Jesús? No. ¿Había tratado de mostrar cuán gloriosa era la salida de los judíos de Egipto? No. ¿Había tratado de mostrar cuán glorioso era su milagro en Listra en Hechos 14:8 cuando aquel paralítico de nacimiento anduvo y querían sacrificarle toros? No, hermanos. Pero habló de una cosa. Pablo habla de una sola cosa. Una sola cosa, su experiencia sobre el camino de Damasco. Cuando Dios envía a un profeta mensajero a la tierra, es porque ya no hay verdad sobre la tierra, y su mensaje es la única verdad de su tiempo. Para que usted tenga en cuenta, el profeta de esta generación es Kaku Philip, el profeta vivo de tu tiempo. Hasta la próxima. Descarga la aplicación Mateo 25:6, donde encontrarás 162 capítulos, tanto en texto y audio. Esta aplicación contiene las únicas palabras verdaderas de Dios para nuestro tiempo. Descárgalo gratuitamente en Android y iPhone.